Bueno, la verdad es que salieron algunas risas, me encantaría saber qué está pasando en sus cabecitas, y la verdad es que hay cosas que nos sorprenden. ¿Cuántas veces vieron estas imágenes? Seguramente nunca. Hay una especie de operativo de represión cultural que te dice, esos cuerpos no se muestran. Con eso parece que no se jode, parece que no hay que ver esa posibilidad de erotismo. Y creo que cuando justamente tenemos que hablar de un tema como este, no podemos dejar de pensar esto que nos precede. Es decir, que no nos animamos ni siquiera a ver esas imágenes. Entonces les propongo, como en esa rendija, que empecemos a mirar algunas de las cosas que nos suceden cuando empezamos a correr alguno de estos velos. Fíjense estos dos señores. Podría ser don Juan, doña Pepa, la del almacén. ¿Quién de ustedes piensa que ellos tienen relaciones sexuales? Nadie. Bueno, ahí hay una, muy bien. Una entre todos, dos. Pero en general tendemos a decir, ellos dos no, ya pasó la época, ya no pasa nada, ya están en otra, en realidad ya recordarán el sexo. Pero sin embargo, cuando uno empieza a hablar con la gente y le dice, mirá, la verdad es que yo sé que entre ellos dos o entre otros dos pasan estas cosas. Cuando están a solas, pasa algo. Entonces ahí la gente pasa de esa mirada como ilusoria, ingenua y simpática de esos dos viejecitos, y fíjense que hablamos en diminutivo, el viejito, el ancianito, simpático, dulce, qué sé yo, a esos viejos perversos, Esa vieja loca que siempre fue la misma, ya no es una cuestión de vejez, siempre fueron dos viejos, y pasamos al lado de la perversión, al viejo verde como si nada. Pero hay otra vertiente. Fíjense, esos dos podrían ser los abuelitos de muchos de los de acá. Tienen cara de italiano del norte. En realidad, ¿y qué es lo que nos pasa? Muchas veces no nos imaginamos mucho qué pasa con nuestros padres o con nuestros abuelos. ¿Usted se imaginó a su abuela en una escena íntima? No. ¿Qué está haciendo su abuela hoy acá? No saben ustedes. Y sin embargo, cuando le planteamos esto a la gente te dice, no quiero saber de eso. No quiero saber nada, me impresiona, no quiero enterarme. Y la última, el último velo que me gustaría correr, y que tiene que ver con este viejo pícaro, podríamos decir, en cierto lenguaje, y me gusta contar una anécdota en relación a esto. Cuando le doy clases a mis alumnos en la facultad, gente que ya está terminando una carrera de psicología, qué sé yo, y le cuento qué pasa con la sexualidad de los adultos mayores, las chicas especialmente embelesadas me dicen, qué lindo que ellos, los adultos mayores, tengan relaciones hasta tan tarde. Y yo les señalo el ellos, porque pareciera que estuvieran hablando de los ornitorrincos que tienen relaciones sexuales entre ellos, pero cuando le digo, ¿qué pasa si ese viejo quiere tener relaciones sexuales con vos, no con los otros viejos? ¿Saben lo que hacen? Esto. Hay una expresión corporal que los aleja y termina muchas veces en una sensación y en una palabra muy dura que es, me da asquito, asco. Es decir, fíjense qué fuerte todo lo que nos pasa con el erotismo de los mayores. Y ante esto la pregunta es, ¿quién dice no? ¿Quién dice que no? En principio tenemos toda una serie de normativas de las cuales ni siquiera somos conscientes, de siglos de represión, donde nos dijeron si no tenés hijos no vale la pena tener relaciones, y nos dijeron un montón de cosas de las cuales hoy ni siquiera sabemos por qué le decimos no. Pero hay otra cuestión, y que es estas chicas tan gráciles y tan lindas, que es donde la sociedad nos dijo, lo bello se encierra en este cuadradito, y todo aquello que exceda ese cuadrado no te va a gustar. ¿Qué significa esto? Que en ese cuadrado, así como ellas son jóvenes, no entran los viejos, no entran los gordos, no entran un montón de otros grupos, y nosotros naturalmente pensamos que no nos gustan, y en realidad no es que no nos gustan, es que hay un imperativo categórico que nos dicen no te van a gustar esos que tienen arrugas, que tienen el pelo blanco, etcétera, etcétera. Por suerte, hay algo que describe en esta figura maravillosa hindú,
que tiene que ver con algo que resiste nuestra cultura y que yo lo llamaría el exquisito goce del erotismo. ¿Qué significa esto? El erotismo parte, podríamos decir, como un inicio desde nuestros genitales, pero sigue por todo nuestro cuerpo, por todos nuestros sentidos. Nos calentamos mirando, siendo mirados, oyendo, oliendo. ¿Cuánto nos erotiza a veces oler a alguien? Nos calentamos incluso yendo a lugares que construimos, como hoteles alojamiento, donde vamos específicamente, ahí nos sentimos mucho más erotizados. ¿Por qué? Porque el ser humano no se maneja como un perro que huele y sigue al objeto que tiene, sino que inventamos permanentemente escenarios donde nuestro cerebro, puede justamente elaborar ese exquisito goce del erotismo. Y en este punto la pregunta es, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Hay algunos cambios? Sí. Hay algunos cambios que tienen que ver y que muchas veces los preceden. Desde los 50 años baja un poco cierto deseo sexual y cierta potencia sexual, lo cual no quiere decir que nunca, hasta el último día de nuestra vida, lleguemos a un cero. Es decir, puede disminuir ese deseo de todos los días tener una relación o de tener alguna actividad sexual, pero el deseo sigue estando siempre. Nos pasa algo que tiene que ver con la lentificación. Uno de los procesos más habituales es que tardamos más tiempo para estimularnos, para tener una erección. Tanto el varón como la mujer tardamos más tiempo en todo el proceso sexual, en la relación sexual, lo cual no quiere decir que sea menos exquisita, que el goce orgásmico no se pueda seguir produciendo. Es decir, hay algunos cambios que son esperables, pero que no alteran esa capacidad central y de la cual una investigación lo que nos dice es que estamos programados genéticamente para tener relaciones sexuales toda nuestra vida. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cual día en que no podamos, no sintamos deseo o no tengamos esta capacidad o nos duela, tenemos que ir al médico, tenemos que ir al psicólogo, porque la vejez no explica que uno ya no tenga ni deseo, ni que no pueda, ni nada por el estilo. Es decir, cuando uno piensa, ya estoy viejo eso es una fantasía. Hoy la ciencia lo que nos dice es que puede haber un problema, una enfermedad que haga que nos limite a tener relaciones sexuales. Pero hay otros factores. El factor de género también nos incide, también nos determina. Y fíjense lo que les pasa a las mujeres. ¿Saben cuál es la principal causa por la cual las mujeres dejan de tener relaciones sexuales? Porque enviudan. Aunque no lo puedan creer, esta idea de que hay una pareja para toda la vida, ¿le funciona a quién? A las mujeres. Un varón que enviuda puede ir a una prostituta, puede ir a cualquier lugar y todo el mundo vamos a decir, es lógico que un hombre necesita esto. ¿Se imaginan a su abuela yendo a un prostituto a tener relaciones? Me imagino que no. Otra de las cuestiones, fíjense esa vieja, linda, que parece como esa bruja de Blancanieves, y donde nos pone en escena esa dificultad de la mujer cuando ya siente que no está tan linda, que ya no está como cuando era joven, y esto muchas veces lleva a la retracción de la mujer. Y por otro lado hay un problema, como ustedes saben, las mujeres viven 7 años más en general que los varones, con lo cual hay muchas mujeres viejas y pocos varones viejos, con lo cual se genera una especie de dificultad en conseguir pareja. ¿Saben lo que yo les recomiendo y que esta imagen china me acompaña? Les digo directamente a la gente mayor, mastúrbense. Es decir, si no hay posibilidades de tener la pareja, ¿por qué no la masturbación? Y les puedo asegurar que quizás sus abuelas, bisabuelos, al principio cuando me miran, ponen carita seria y al ratito se están matando de risa y alegres. ¿Por qué? Porque esto pasa. Un día, cuando yo hacía investigaciones sobre este tema, las mujeres eran muy reacias a decirme qué pasaba sexualmente. Entonces, hasta que una señora una vez me dijo, mira, yo de vez en cuando sueño. Entonces le pregunto, bueno, a ver, contame qué significa esto. Y me dice, si veo a alguien que me gusta, a la noche sueño. Me dice, te digo algo, yo muy sexuada no soy, pero cuando lo veo a Cacho Castaña, esa noche sueño. ¿Qué le pasa a los varones? Los varones, como dije recientemente,
Cuando vemos que estamos más lentos, cuando vemos que nos cuesta a veces quizás mantener la erección como en otros momentos, cuando empiezan a surgir ciertas dificultades, se nos viene el macho interno al piso. ¿Por qué? Porque los varones nos educaron a que tenemos que tener la espada de He-Man en alto, es decir, la tenemos que tener ante cualquier oportunidad siempre enhiesta. Y además esta generación nació con la idea del Boy Scout, siempre listo. Si aparece la oportunidad, ahí voy. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando en realidad se nos va acabando esta posibilidad de estar siempre dispuestos, les quiero contar una historia que me pareció hermosa de acá de cerca en Córdoba. Un señor, una vez que di una charla, levantó la mano y me dice: yo tengo una enfermedad y no siempre puedo, y sin embargo acá en este lugar, que era un programa universitario para mayores, conocí a una mujer y ahora lo disfruto mucho. Este señor tenía un problema que a veces podía tener bien relaciones y a veces no podía nada, es decir, tenía problemas eréctiles. Conoció a esta señora ante la cual él había dicho: yo me retiro del sexo porque no quiero papelones. Bueno, esta señora le dijo: vos déjame a mí, yo me encargo. Y así fue. Con esta señora, este hombre lo que pudo descubrir es que a veces las cosas iban como siempre y el día en que no iba como siempre, es decir, que no tenía una erección, podía seguir disfrutando muchísimo. ¿Por qué? Porque hay algo que va más allá de la eyaculación y que es lo que podríamos llamar hoy el giro tántrico, es decir, poder encontrarle la vuelta al deseo de una manera mucho más exquisita y elaborada. Y este hombre se dio cuenta que no tenía que retirarse de nada. ¿Por qué? Porque podía seguir presente con su deseo. Por esto, no hay edad para desear ni ser deseado, para amar ni ser amado, para tocar o ser tocado, y yo diría para franelear y ser franeleado. Y había una señora, la última anécdota que les cuento, una paciente mía de 95 años, así de chiquitita, que hacía 50 años que la pobre nada, porque era viuda. Y resulta que se ve que la psicoterapia le movió algunas cosas y me empieza a contar de un kinesiólogo jovencito que la toca, que le hace doler, que le molestaba. Yo como un sonso le decía: bueno, cambie por una mujer. Y me decía: no, los varones tienen mejor mano. Hasta que un día me encuentro con que esta señora, que era durita, si ustedes la vieran, era como la típica directora de colegio ya de 25 años, la veo que me está diciendo: ay, porque me toca acá, me toca allá. Estaba recaliente con este kinesiólogo y quería hablar de eso esta señora. Así que a esto yo lo llamo la belleza del erotismo. ¿Qué significa? Que más allá del 90-60-90, más allá del cuerpo duro, más allá de los músculos, hay algo maravilloso que puede pasarnos en un beso bien dado, en una relación sexual bien sentida, en una masturbación o en lo que a cada uno se le ocurra. Con lo cual, piensen que tienen toda la vida para disfrutar y piensen que le pueden dar el permiso a muchos de la gente cercana que tienen cerca. Muchísimas gracias.